Habrán días oscuros, iglesia. Habrán días difíciles. Todos, en algún momento, hemos pasado, estamos pasando, o vamos a pasar por días oscuros. En algún momento. Los que los hemos atravesado, sabemos lo difícil que es estar ahí. Los que están pasando días difíciles, sé que quisiera que terminen ya, hoy. Y los que no han pasado alguna temporada complicada, sé que quisieran que no llegue. Pero la realidad es que se pasan tiempos difíciles. Hay días oscuros de sufrimiento, días de dolor, días de decepción, de amargura, días de soledad, por múltiples razones. Incluso alguna situación tan bonita como la soltería, cuando se comienza a volver larga, comienza a generar presión en las vidas. Y pueden ser días bastante complejos. Habrán días de depresión, días de ansiedad, tiempos de lágrimas y quizá tiempos en los cuales hasta cuesta llorar. Nuestra fe no nos exime de los días oscuros. Si a usted alguien le dijo que al arrepentirse de sus pecados, creer en Jesús como su Señor y Salvador y seguirlo le iba a ahorrar problemas, le mintió. Nuestra fe no nos exime de problemas. Nuestra fe no nos exime del dolor y del sufrimiento. Lo que nuestra fe produce es que permanezcamos firmes, que permanezcamos de pie, con esperanza, aún en esos días complicados. Yo recuerdo, la verdad no logro identificar qué clase de sentimiento tengo cuando recuerdo nuestros primeros años de casados con Sophie. ¿Cómo nos costó nuestra economía? ¿Cómo nos costó? Intentamos, hoy le llaman emprendimientos. Antes decíamos un negocito. Hoy tiene un nombre así, chilero. Usted tiene una su tabla y vende chupetes y dice, es mi emprendimiento. En aquel tiempo, quizá unos 15 años atrás, le decíamos negocitos. Intentamos con Sophie 3 emprendimientos. Ninguno funcionó. Lo primero que intentamos fue, nosotros le pusimos un nombre así: Depósito de Granos El Shaddai, porque yo creía que con un nombre bíblico, y cuando usted entraba, los únicos granos que habían eran los de las espinillas que le salían. Yo me recuerdo que teníamos un costal de frijol y uno de maíz y un poquito de cosas, un puchito de cositas.
Y como era quizá mi segundo año de mi conversión al Señor, yo tenía un amor apasionado por Dios y por las personas. Ahora ese amor apasionado que yo tenía por Dios y por las personas ha madurado. Sigo amando a Dios igual y a las personas, pero de una manera más madura. Lo que le quiero contar es que de repente llegaba alguien a comprar y yo miraba su necesidad y decía, yo, ¿sabe qué? No me lo pague, lléveselo. Llegaba una señora mayor, una ancianita que me decía, me vende media libra de frijol, por favor. Y nosotros no teníamos muchas cosas decía depósito, pero en realidad era una tiendita, que poníamos todo así hasta adelante, porque si lo poníamos hasta atrás se miraban bien vacías las estanterías. Y así, un montón de cajas vacías las íbamos poniendo para que se mirara lleno. Y la ancianita me decía, me vende media libra de frijol, por favor. Ahora, nosotros con Sofi no teníamos mucho dinero y nuestro negocio era bien chiquito, pero teníamos un ayudante. Y entonces yo le decía a mi asistente, le decía, regalarle 5 libras de frijol a la doñita. ¿Qué va a hacer con media libra? Regalarle 5, chino, porque al chino le decíamos, regálale 5, chinito. 5 libras de frijol. Y la señora recibe su frijol y me dice, me vende media libra de arroz. Dije yo, esto ya es maña, dije yo. Pero había gente que llegaba a nuestra tiendita y yo miraba que le costaba ajustar para hacer el pago y le decía yo, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Llévese las cosas. Dios me pone en mi corazón que lo bendiga, lléveselas. La tiendita no funcionó. Porque mis hermanos, hasta para poner una tiendita, hoy es sabido que hay que saber poner una tiendita. Yo llevé a un mi amigo que es con un don profético bien bonito. Le dije, mira, necesito que vayas a orar por la tiendita. Y me dijo, ¿tenés aceite? Me dijo. De carro, le dije yo, de aceite para ungir. Y nos fuimos con mi amigo y abrimos la tiendita. Ese amigo hizo una oración. Regó aceite como que andábamos regando chilca y ruda. Y yo decía, mañana abro a las 6 de la mañana porque qué gentío va a venir a comprar. Que esta oración y este acto del aceite. Mis hermanos, la fe nunca nos va a eximir de prepararnos. No pasó nada, mis hermanos. Fueron días bien difíciles, bien duros, complicados económicamente. Decidimos poner a la venta la tiendita, porque ya teníamos más o menos, calculo yo, como unos 15,000, 17,000 quetzales en cositas. Íbamos ahí, que yo conseguíamos, prestábamos para ir poniendo más bonita la tiendita. Entonces decidimos mejor venderla. Y resultó una persona que la quiso comprar. Y entonces negociamos y toda la cosa. Hay muchos detalles que si se los cuento no termino hoy. Pero para no hacerla larga, cerramos un negocio de 22,000 quetzales. Hoy si me voy a Cancún, dije yo, ya esta vida de sufrimiento ya no la soporto más. Las personas que compraron me dijeron que iban a hacer unos arreglos en el local donde la tiendita estaba, que necesitaban sacar toda la mercadería. No nos dimos muy bien cuenta, sacaron la mercadería, mis hermanos. Cuando yo fui el lunes a cobrar el cheque, un cheque de caja era falso. Y me recuerdo de ese día, cómo miraba el cheque sentado adentro de un carrito que tenía y decía, no puede ser. Lo perdimos todo lo que teníamos.
días bien complicados. Después intentamos, hoy se llama servicio de catering, antes se llamaban alquifiestas o servifiestas, así se llamaban antes, ese es el nombre original, ya estas. Intentamos con un alquifiestas. El problema es que yo sentía mucha tentación de quedarme en las fiestas. Recuerdo que una noche de esas atendimos una boda, y yo ya había contactado unas personas que cocinaban. Entonces cuando nos alquilaban mesas y sillas, yo les ofrecía si querían el servicio de la comida. Y había contactado a unos meseros y teníamos un equipo de meseros. Éramos una corporación ya agarrando fuerza. Hasta unos bartenders teníamos que preparaban así Pepsis y esas cosas. Atendimos un evento una noche, más o menos como de las 7 de la noche. Todo terminó más o menos como 4 de la mañana. Y había que sacar todo porque en ese lugar no se podía quedar nada. Yo llegué como a las 5 de la mañana a la casa. Y después de haber pagado todo, a mí me quedaron como 3,000 quetzales. Pero para mí en una noche de trabajo ganar 3,000 estaba bonito. Y recuerdo que llegué contento, nos había quedado esa platita. Y al otro día nos tocaba hacer pagos del préstamo. Y después de que pagamos el tema del préstamo que habíamos hecho, nos quedaron como 400 o 500 quetzales. Para un montón de tiempo que había que vivir. Marcos estaba chiquito, y la presión era mucha. Mucha. Luego intentamos un asunto de una librería, no nos funcionó. De verdad fueron días bien complicados, de mucha decepción, de mucha presión, estafados, robados. Mis amados hermanos, los que han experimentado un fracaso saben de lo que yo estoy hablando. Yo no sé si existe alguna palabra para explicar lo que los fracasos lo hacen sentir a uno. Cuando uno prácticamente se queda sin nada. Y nosotros ofrendábamos, diezmábamos. Éramos esforzados, diligentes. Gracias a Dios con Sofi nunca fuimos perezosos ni que nos costara trabajar, no. Servíamos en la iglesia, evangelizábamos, le echábamos ganas a las cosas, y mis hermanos, y no funcionó. Y cuando uno está ahí se pregunta, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, ¿por qué? ¿Por qué las cosas no funcionan? ¿Por qué? ¿Por qué no lo logramos? Orábamos, pero por supuesto. Ayunábamos. Hacíamos declaraciones. Y no. Lo complicado es que a nosotros esos días se nos volvieron meses. Y los meses se nos volvieron años. Y no lo lográbamos. Mis suegros, los papás de Sofi, con amor nos cedieron un apartamento en el segundo nivel de su casa para vivir. Ellos nos sostuvieron allí, nos alimentaron, porque los días fueron bien oscuros. Los días fueron bien difíciles. Y esa sensación, yo no sé si alguien ha tenido por alguna razón que vivir en casa de sus suegros, sobre todo los hombres, esa sensación de sentir uno que no puede ni sostener a su familia es bien terrible. Es bien difícil para la hombría de uno.
Marcos estaba chiquito. A veces mi papá iba, porque antes se llamaba Hiperpais. Hoy se llama Walmart. Antes se llamaba Hiperpais. Y me recuerdo que mi papá de repente llegaba al apartamento donde nosotros vivíamos y decía, mira, fíjate que fui al hiper y ahí te traje un paquete de pañales, unos paquetones de pañales grandes. Y yo le decía, papá, ¿para qué anda comprando usted pañales si no los necesitamos? Mentiras. Por adentro, yo, Padre, gracias, síguelo usando, fueron días bien complicados, bien complicados. Y lo cierto, iglesia, es que la vida es como es, no como quisiéramos que fuera. Le puede decir al que tiene la par, la vida es como es, dígale. No como quisiéramos que fuera. Las cosas son como son. Y no como nosotros quisiéramos. Yo no sé si usted trabaja donde usted quisiera trabajar. A lo mejor usted está trabajando en un lugar que no le gusta. Pero las cosas son como son. No hay más. Ahora, quizá usted esté trabajando en un lugar que no le gusta. Pero póngame atención. Sí podemos tener una actitud bonita. Quizá hoy estamos haciendo algo que no. Pero sí podemos tener una actitud bonita ahí donde estamos hoy. Quizá nosotros, iglesia, no podemos escoger el lugar bonito donde quisiéramos trabajar porque tenemos necesidad y en necesidad uno acepta el trabajo. Tal vez no podemos escoger el lugar donde trabajamos, pero siempre podremos escoger la actitud al trabajar. Y eso lo cambia todo. Iglesia, los tiempos de sufrimiento, los tiempos de dolor son una realidad en la vida. Son una realidad. El matrimonio decepciona, la familia decepciona, la iglesia decepciona, el país a veces decepciona, desesperan algunas cosas. Porque la vida es como es y no como nosotros quisiéramos que fuera. Y nuestra fe nos va a ayudar a permanecer firmes en el Señor, aún en esos días oscuros, aún en esos días difíciles. Muchas veces cedemos fácilmente a la tentación de aparentar que todo está en orden, aún cuando sentimos que por dentro todo se está derrumbando. Y hoy las redes sociales están potenciando esa tentación de aparentar una felicidad que muchas veces no es del todo. Es que si usted pone atención a redes sociales, todo el mundo es feliz. Y entonces de repente está uno atravesando sus días oscuros, sus días difíciles, y comienza de repente ahí para evadir un poco el dolor, el sufrimiento, a darse un ojo por las redes sociales, y en redes sociales todos son felices. Yo quiero decirle algo, eso no es cierto. No es cierto. Todos en algún momento tenemos esas luchas tan difíciles, esos días oscuros de soledad, de ansiedad, de depresión.
Todos en algún momento hemos sentido ese dolor amargo que producen los fracasos. Y yo creo con todo mi corazón que el Espíritu Santo nos está guiando a hablar sobre el sufrimiento y el dolor. Yo tengo un anhelo profundo en mi corazón y es que Él pueda ayudarnos, a ver más allá del sufrimiento el propósito. Que Él pueda ayudarnos a ver más allá del dolor, que podamos ver sus planes. Más allá de esas circunstancias, iglesia, que nos atormentan y que a veces nos dejan el alma fría. Porque a veces, iglesia, no hay fuerzas para levantarse. Escasean las fuerzas para seguir adelante. A veces el desánimo es profundo. Y yo no sé si le estoy hablando a alguien en esta mañana, pero mire cómo nos ha fortalecido el Señor. Porque aún esos días que no hay fuerzas para levantarse, que no hay ánimos de nada, aún muchos de los que estamos aquí, así nos hemos levantado y hemos seguido adelante solo porque el Señor nos ha sostenido. Solo porque Él nos ha sostenido. Solo porque Él en su amor y en su misericordia nos ha fortalecido. Así que estos días oscuros pueden tomar muchas formas. Muchas formas. Yo le he hablado un par de minutitos de mis días oscuros con la economía. Pero algunos saben también el tiempo que la pasé muy mal de mi columna, con un diagnóstico que incluso podía quedarme sin caminar. Y yo no hablo, iglesia, yo no hablo de días difíciles como de emergencias, porque las hay. No, yo hablo cuando la vida se comienza a hacer pesada. Porque esos días de nuestra economía complicada se extendieron meses, años. Y después el problema de mi columna también fue largo. Y es bien complicado. Esos días oscuros pueden tomar formas económicas, formas de salud, de un matrimonio que termina en un divorcio, de una soltería larga, de una situación en la que uno no ve cómo se vaya a resolver. Pero si habláramos de salud, ay, mis amados hermanos, las luchas son muchas. Y yo quisiera que recibamos este mediodía con un aplauso a Glenda López. Denle un aplauso cariñoso este mediodía. Glenda, bienvenida. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Gracias, aquí bendiciones, en la banqueta. Yo creo que algunos ya la conocen. Glenda sirve con el equipo de Fortaleza allá afuera. Hace 2 años que vienen a la iglesia con su esposo Jeremy, que está allá atrás. Y en enero Glenda fue diagnosticada con cáncer de mama y está atravesando esos días. Y platicamos el jueves un poquito, le digo yo, compartamos, Glenda, compartamos cómo han sido estos días, que cuando el cielo se oscurece. ¿Cómo han sido estos días, Glenditas, de enero, cuando te diagnostican? ¿Cómo fue? Contanos ese... ¿Cómo se siente cuando un médico, me imagino, te dice, tiene cáncer? ¿Qué se siente? Contanos un poquito. Un impacto, un balde de agua fría en uno, ¿verdad? Muy difícil el saber que uno está enfermo, ¿verdad? Y que nunca se imagina que es el cáncer. La mayoría cuando oye cáncer se va a morir, ¿verdad? ¿Pensaste en la muerte? ¿Pensaste que te ibas a morir en esos días? Sí, dije, me voy a morir. Tan joven yo. Me voy a morir, mis hijos. Pensé en ellos. Pensé qué va a pasar con ellos. Claro que tienen a mi esposo, pero los hijos siempre quieren tener a la par a la mamá, ¿verdad? Y me entristecía verlos llorar, ¿verdad? El saber que yo pues pensaba en la muerte. Corrías ese riesgo de morirte.
con sinceridad, ¿te preguntaste alguna vez, Dios, ¿por qué a mí? No, Lo tal vez pensé. no en son de quejas, sino Sí, de... lo pensé, pero no le pregunté por qué o para qué, le Ujú. decía yo, ¿verdad? Y cuál era el propósito. ¿Dudaste, Glendita, en algún momento de su bondad de decir, pero ¿por qué? O en el proceso de las quimios, algún momento de duda en nuestra humanidad. Tal vez como una frustración, duda hacia él, no, pues porque gracias a Dios pues pasó en el momento correcto, ¿verdad? Ujú. Y era la frustración el saber cuando estaba en las quimioterapias, ¿verdad? Lo doloroso. Contanos un poquito, Glenda. ¿Cómo es un día de quimio? ¿Cómo comienza, Glenda, un día de quimio? ¿Cada cuánto te hacen quimios? Ahora me las hacen cada semana, Cada semana. Y al inicio, cada 21 días. cada 21 días. Ahora es Porque cada semana. eran más fuertes las primeras. Las quimioterapias, primeras sí. eran más fuertes. ¿Cómo es un día de Empieza a quimio? las 3 de la mañana 3 de la mañana te levantás. a hacer cola en el hospital Roosevelt, porque ahí es donde O sea, a las estoy. 3 de la mañana ya estás en el hospital. Sí. Ajá. Casi no dormís entonces. No, tengo que dormirme temprano antes para... ¿Y si dormís? No, No, ¿verdad? A las 3 de la mañana ya estás en el hospital. sí, ahí estoy con mi mamá y nos empiezan a como a ordenar como a las 6:30, 7 de la mañana. Empiezan a atender como a las 8, dependiendo qué número le toque, ¿verdad? Cuando ya estoy ahí, ¿Qué haces de 3 de la mañana a 8 antes de que te toque tu quimio? ay, pidiéndole a Dios, Orando. pastor, sí, porque estoy rodeada de todos que están enfermos, ¿verdad? Y se ven mal. Ujú. Entonces yo le pido que me ayude, porque son bien duras esas quimios, las Ujú. primeritas, porque no le da a uno ganas de nada, ni de comer, le duele a uno todo el cuerpo, le duele el estómago. Es una desesperación que no solo dura solo un día, ¿verdad? Sino que 2, 3 días, 4, o sea, uno siente que no va a terminar, ¿verdad? Y que el tiempo no pasa. Y que el tiempo no pasa. Si yo escucho ahí a la gente que dice, ay, ya llevo 2 años, 3 años, y yo me quedo, estoy empezando, ¿verdad? Ujú. Pero yo le digo a Dios, no, yo sé que así no va a ser conmigo, le decía, yo sé que tú me vas a ayudar. Llega a las 8, la hora de la quimio. ¿Qué se siente, El Glenda? primer día me puse a llorar porque tenía miedo. Ujú. ¿Qué me va a pasar? ¿Que me van a inyectar, verdad? Porque como Ujú. es inyectado. Pero ahí estaba pidiéndole a Dios. Ahora es Cada cada, semana, cada semana. cada semana. Más, Es más leve. más leve la los quimio. efectos. Sí, sí, son más suaves. Pues ya puedo comer, ¿verdad? En estos días, sí, me pasó a veces. Pero sí, gracias a Dios, los síntomas son menos. Sí, me duelen los brazos, me canso más luego, o me empieza a doler la cabeza. El estómago me afectaba más que todo ahora. Cualquier cosa que como me duele, me afecta mucho. Para ir terminando, Glendita, la familia, el esposo, los hijos, ¿cómo se maneja eso? ¿Qué? Al principio sí, como le digo a todos, mal, porque todos también pensaban en la muerte, ¿verdad? Se va a morir, ¿qué vamos a hacer sin ella? Mi esposo, no, es que yo no me puedo quedar sin ti. Dios sabe que no puedo estar sin ti, dice él, ¿verdad? Pero Uy. tal vez yo siento que al verlos, para no verlos mal a ellos, yo me ponía como que más fuerte, ¿verdad? Porque el Ujú. día que me cortaron el cabello, Eso mi te quería esposo, preguntar, si no te incomoda, si no te no, incomoda. eh, ¿Cómo fue ese día? mi esposo se puso a llorar, ¿va? Yo le decía a mi hijo, porque ahí estaba también mi hijo, yo le digo, no lloré, le digo, si eso es normal, va a crecer otra vez, pero sí les afectó bastante. Yo siempre fuerte, ¿verdad? Ujú. Pero siento que no era yo, ¿verdad? Era el Espíritu Santo que me ha ayudado hasta el día de hoy, me ha fortalecido, me ha animado. Yo siempre, como le digo, voy allá y digo, no, yo no voy a estar así como las otras personas, aunque pido por esas personas Ujú. porque es bien difícil estar en esa situación. Algo positivo, Glenda, que tú puedas decir de estos 4 meses, algún cambio en tu corazón, en tu manera de pensar. Yo creo que desde el principio, pastor, desde enero, de las enseñanzas, las he puesto en práctica en mi vida. La Ujú. verdad, me ha ayudado a creer más en Dios, a agarrarme de su mano, ¿verdad? Y dejarle todo, que Él tome el control, ¿verdad? De toda esta situación. Hasta el día de hoy lo ha hecho, porque como me han dicho, Dios está contigo, te ha ayudado en las quimios y lo he visto.
porque Tú has sí, sentido yo lo he el sentido. consuelo, la fortaleza Sí, de Dios. sí, pastor, lo he sentido. Valorar más la vida. Sí, ¿Te está pasando algo así? Sí, cada vez que salgo, voy en la moto con mi esposo, le digo, gracias Dios por el aire, por la vida, tan bonitos los árboles, y uno no lo ve, ¿verdad? Pero Ujú. se aprecia más la vida, porque que te digan un ratito que que tienes una enfermedad que mata, pues uno Se ya valora, quiere, se valora la vida. Así Ya es, deja de pastor. estar peleando uno. Sí, ya no, eso es, ya no lo hacíamos frecuentemente. Le he hecho pero- una oración para que se le quite lo peleonero. Se deja de pelear, Glenda, Sí. cuando la vida. Así es, pastor, sí, ¿para qué pelear? Se puede arreglar todo en un ratito que estar pasando mucho tiempo peleando, ¿verdad? Y más con las personas que uno ama, ¿verdad? Por supuesto. Ujú. Amén. Bendecimos la vida de Glenda. Seguiremos orando por tu vida. Amén. Gracias por darnos ese ejemplo que aún en tu lucha, ahí te hemos visto recibiéndonos con cariño, con amor. Gracias, Jeremy, gracias a la familia de ustedes. La Que gloria Dios es me los para bendiga. Dios, pastor. Le damos un aplauso a Glenda. Gracias, Glenda, muy amable. Guárdelo en su corazón. Ser cristianos o servirle al Señor no nos va a eximir del sufrimiento y el dolor. No nos exime. Habrán tiempos en los cuales la vamos a pasar mal. Esto es así. Y el Señor habló una vez con sus discípulos en un momento bien tenso para ellos. Juan 16, verso 16 y 21. No tengo monitor aquí. Si me ayudan un poquito, gracias. Juan 16, del 16 al 21. Desde aquel día que me estaban poniendo, ya termine, se quedó un día unas letras rojas ahí, ya termine, me pusieron. Ese día se saló ese. Usted no cree en la salación. El, el Señor habla con sus discípulos en un momento bien tenso para ellos. Se iban a quedar solos, se iban a quedar solitos. Y les dice el Señor: dentro de poco ya no me verán más, pero tiempo después me verán de nuevo. Algunos de los discípulos se preguntaron unos a otros: ¿a qué se refiere cuando dice dentro de poco no me verán, pero luego me verán y voy al Padre? ¿Qué quiere decir con dentro de poco? No lo entendemos. Jesús se dio cuenta de que querían preguntarle sobre eso. Así que les dijo: ¿se están preguntando qué quise decir? Dije que dentro de poco no me verán más, pero tiempo después volverán a verme. Deja conmigo lo mismo. Verso 20. Les digo la verdad. Ay, a mí me apasiona mi Señor. Les digo la verdad. Ustedes llorarán. Dígale al de la par: llorar. No. Escuche al Señor. Ustedes llorarán y se lamentarán por lo que va a sucederme, pero el mundo se alegrará. Ustedes se lamentarán, pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. Será como una mujer que sufre dolores de parto, pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría, porque ha traído una nueva vida al mundo. Yo quiero que me ayude a razonar un poquito un pensamiento que yo tengo. Jesús dice que los dolores del parto para la mujer le producen angustia, pero que esos dolores producen una nueva vida que produce alegría. Mis hermanos, ¿alguien ha pasado tiempos de dolor, de sufrimiento, que lo han ayudado en su madurez? Levánteme su mano, por favor.
Escúchenme. El dolor tiene esta característica. El sufrimiento, si sabemos sufrir, puede producir cosas buenas en nosotros. Porque lo importante no es sufrir, lo importante es saber sufrir. Toda temporada de dolor, si nosotros la atravesamos con la fe sincera en nuestro Señor Jesucristo, toda temporada de dolor puede dar paso a una temporada de alegría. Porque siempre cuando hay tiempos de sufrimiento, se aproximan tiempos de paz, de gozo y de alegría. Lo importante es que no nos quedemos atascados en el dolor, que no nos quedemos atascados en el luto. Lo importante es que suframos bien, con esperanza. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses 4:13. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto. Pablo les va a decir lo que va a pasar con los creyentes que murieron, pero escuche, ¿para qué? Para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Diga conmigo, yo sí me entristezco, pero con esperanza. ¿A cuántos se les ha adelantado un familiar a la presencia de Dios? ¿Puedo ver su mano levantada? Ok. Pero usted tiene su esperanza, ¿sí? Usted sí sabe que se va a volver a encontrar con ellos. Es que eso lo cambia todo. Es que no nos entristezcamos. Es que no suframos, pero lo hacemos con esperanza. Porque uno puede sufrir y quedarse atascado en una actitud de queja. Y es una cosa tan interesante que cuando estamos en sufrimiento y en dolor somos tan vulnerables que hasta la alegría de los demás le causa molestia a uno. El dolor puede producir esas cosas. Por eso yo le animo, cuando usted esté en sufrimiento, en dolor, en tristeza, no esté viendo redes sociales. No lo haga, porque como ahí todos están contentos, uno se pone bravo. Y uno está ahí, Señor, échale un poco. ¿Por qué todo a mí? Es que mándale un poco. Si usted no tiene la madurez emocional suficiente, yo le voy a animar, sálgase de redes sociales. Porque qué tal que el que le debe aparece ahí en la playa. Nos entristecemos, iglesia. Van a haber días bien oscuros. Pero que la tristeza nunca nos haga olvidar que nosotros tenemos esperanza en nuestro Dios. Que Él es bueno, fiel y verdadero, y que nunca desamparará la obra de sus manos, iglesia. Que la tristeza y el dolor nunca nos haga olvidar sus promesas, que son fieles y verdaderas. Así que el Señor sigue hablando con sus discípulos y les dice en el verso 22, Juan 16. Así que ahora ustedes, les dice, escuche, ahora les dice, tienen tristeza. Ahora tienen tristeza. Es que se puede estar en la presencia del Señor y estar triste. Ahora escuche. Pero volveré a verlos. Pero volveré a verlos. Entonces se alegrarán y nadie podrá robarles esa alegría. Nadie te podrá quitar lo que Dios te dé, mi hermano. Nadie. Así que me gusta mucho que Jesús no niega a sus discípulos que habrán días oscuros. Nunca se los negó. Pero tampoco les dice que esos días serán para siempre. Jesús les dice, su angustia se transformará en alegría. Y hay una historia en el libro del profeta Jeremías, capítulo 29, verso 1.
dice este relato. Jeremías escribió desde Jerusalén una carta a los ancianos, a los sacerdotes, a los profetas y a todos los que el rey Nabucodonosor había desterrado a Babilonia. Esto sucedió luego que el rey Joaquín, la reina madre, los funcionarios de la corte, los demás funcionarios de Judá y todos los artífices y los artesanos fueran deportados de Jerusalén. Envió la carta con Elasa, hijo de Safán, y Gemarías, hijo de Hilcías, cuando fueron a Babilonia como embajadores del rey Sedequías ante Nabucodonosor. Esto decía la carta. Ayúdeme a predicar, ayúdeme a predicar. Todo el pueblo de Israel ha sido llevado cautivo a Babilonia. Su desobediencia, su rebeldía, su necedad permitió que Dios usara a esta nación poderosa, Babilonia, y lo llegaron y se lo llevaron cautivos. ¿Qué esperaría usted que esta carta que escribe el profeta de Dios dijera? Ayúdeme, ¿qué piensa? ¿Qué esperaría usted que esa carta dijera? Es Dios el que inspira al profeta. ¿Cómo, Alvarito? Que los iba a libertar. ¿Tiene sentido? Sí. ¿Qué esperaría usted que dijera la carta? ¿Cómo? Los motivos. ¿Qué esperaría usted que dijera la carta? Usted está cautivo. Que pronto volverán. Piense que usted está preso. Bien clavado, preso. Y le llega una carta de su abogado. ¿Qué esperaría usted que la carta diga? Pregunto, ¿cuántos esperarían buenas noticias? Lógico. Lea conmigo la carta. Verso 4. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos. Escuche, que Él desterró de Jerusalén a Babilonia. Escuche lo que el Señor dice. Edifiquen casas. Mis hermanos, yo me quiero imaginar ese día que la carta llegó. El profeta Jeremías envía una carta. Dios ha enviado un mensaje. Ay, hermano. Diría usted, hoy sí, nos vamos. Y Dios dice, edifiquen casas y hagan planes. Y el Dios que liberta, y el Dios de las promesas. No, dice Dios, pónganse a construir, planten huertos y coman del fruto que produzcan. Yo no sé la cara de mis hermanos judíos en este momento. ¿No nos va a llevar de regreso entonces? El Señor dijo que hagan planes para quedarse. Cásense, dice el verso 6, y tengan hijos. Luego encuentren esposas y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Dirían en mi pueblo, ¿what? Dios dice, multiplíquense. Escuche, multiplíquense. No disminuyan. Y trabajen por la paz y la prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. ¿Trabajen por qué, iglesia? Por la paz y la prosperidad de ellos. ¿Qué Dios es este? Y dice, pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Diga conmigo, bienestar. En Babilonia se puede vivir bien. Se puede estar bien, aún en tiempos de sufrimiento. Se puede estar bien aún estando lejos de casa.
Dice el verso 8. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: no permitan que los engañen los profetas y los adivinos que están entre ustedes en tierra de Babilonia. No presten atención en sus sueños, porque les dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié, dice el Señor. Porque yo me imagino que al verlos lejos de casa no faltaría alguien que quería decirles: hermanos, pronto volverán a su tierra. Vengo a decirles de parte del Señor que ya el tiempo del destierro, del cautiverio, está cerca de terminar. No, dice el Señor, no. Pónganse a construir sus casas, planten sus huertos, coman sus frutos, cásense, porque habían algunos que dirían: esperemos y nos casamos allá en Israel. Dice el Señor: cásense aquí. Y les dice: y tengan hijos, y búsquenles esposas. Ya creo que a esta altura así les va a tocar a muchas familias, buscarles. Mis hermanos, miren pues, en el matrimonio se van a pasar tiempos difíciles. Amén. Dele permiso, hermana, de que diga amén. Escúchenme. Yo creo que tenemos que quitarnos esa idea de: estoy orando al Señor por un siervo. Ella piensa que si es un siervo no va a tener problemas. Ella piensa que si Dios se lo da, no va a tener problemas. Ella piensa que si Dios se lo da, va a amanecer guapo en la mañana. Pregunto: ¿cuántos de los que están aquí saben que Dios les dio su esposo o su esposa? Levántenme la mano. ¿Cuántos de los que tienen levantada la mano han tenido clavos en su matrimonio? Vaya. Es que yo le estoy pidiendo a Dios una sierva. Ay, hermano. Escúchame. No es lo que queremos. Las cosas son como son. La vida es como es. Estoy seguro que hay gente que el Señor ha permitido que se conozcan y han terminado mal, pero no porque era el plan de Dios, sino porque la gente no permite que su corazón sea tratado. ¿Todavía está aquí conmigo? Y el Señor les dice: cásense, tengan hijos, búsquenles esposo y esposa, y tengan nietos. Multiplíquense, no vayan a disminuir. Esa es la palabra del Señor, iglesia. Israel, el pueblo está en Babilonia, no era su tierra. Eran extranjeros, era difícil, no era fácil, eran días oscuros para ellos. Pero Dios dice: ánimo, ánimo. Dios anima a su pueblo para que aún en Babilonia sean fructíferos. Porque en algún momento esos días oscuros a lo mejor los hicieron pensar que todo estaba perdido. Y entonces tal vez están pensando: nuestra casa allá en Israel. Porque ahora todo se le quita. Y Dios dice: deja de lamentarte por la casa de allá y ponte a edificar una aquí, que yo estoy con ustedes aún aquí. No elimines tus planes. Porque a lo mejor tenían planes de casarse allá y Dios dice: pues háganlo aquí. A lo mejor tenían planes de tener nietos, de ver sus generaciones crecer, y Dios dice: pues lo vas a hacer aquí. Pero el plan no se detiene. Quizá esta gente pudo detenerse a ver su cautividad, a ver su destierro. Pero escúchame, en el lugar de la cautividad, del destierro, del sufrimiento, ahí Dios envió una palabra: levántate, edifica tu casa, porque yo estoy con ustedes. Me emociona saber que aún a los desterrados Dios les habla por medio de sus siervos. Porque aunque estaban desterrados, Dios nunca apartó su misericordia de ellos. Y le dice: Jeremías, escríbeles, diles esto, esto y esto y esto. Mis amados hermanos, lo que Dios está diciendo es que independientemente
de dónde estemos, en tu Jerusalén o en tu Babilonia, podemos tener una actitud diferente. Se puede sufrir bien. Si estás en una gran temporada de tu vida, gloria a Dios, disfrútala en lo que llega la otra. Y si la estás pasando mal, una actitud diferente. Porque uno no siempre puede escoger lo que le pasa, pero siempre tener una buena actitud para responder. Y es lo que Dios le dice a su pueblo. Y así que después de que les dice, vamos, edifiquen, cásense, tengan nietos, que prospere esta ciudad, porque si la ciudad está bien, estarán bien ustedes. Después de que les habla de su presente, les habla de su futuro. Y les dice en el verso 10, esto dice el Señor: ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años. Pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí. Y dice Dios, y los llevaré de regreso a casa. Pero los llevaré con sus esposas, con sus hijos, con sus nietos y con sus generaciones. No regresarán como salieron, van a regresar multiplicados. Y dice el verso 11, pues yo, diga conmigo Dios, un poquito más fuerte, diga conmigo Dios. Pues Dios, días de gloria, sabe los planes que tiene para nosotros. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Escúcheme, denle fuerte ese aplauso al Señor. Dios dice de una vez, 70 años. Y es un asunto nuestro. ¿Qué hacemos en los días oscuros? En los días en los que se espera. ¿Podemos quedar a quejarnos por la cautividad, a llorar por nuestro Israel? ¿O podemos tomar la palabra de Dios y decir, en estos tiempos duros, en estos días oscuros, nos vamos a poner a hacer lo que Dios dijo? Vamos a levantarnos, a edificar casas, vamos a casarnos, tener nietos, nos vamos a multiplicar y vamos a esperar el tiempo del cumplimiento de la promesa del Señor. Pero escúchame, en lo que el tiempo del cumplimiento de su promesa llega, nosotros estamos llamados a responder de una manera diferente. Es lo que les decía, no podemos escoger el trabajo muchas veces, pero sí podemos escoger la actitud con la que trabajamos. Los problemas nos van a venir, las luchas se van a presentar. No podemos evitarlas, pero sí podemos evitar nosotros responder de maneras negativas. Los problemas en el matrimonio van a aparecer, en la familia van a aparecer, y no podemos escondernos. Es mejor hacer las paces con esta idea de que se pasan tiempos difíciles. No, pastor, yo no lo recibo. A su casa le va a llegar a tocar la puerta. Es mejor asimilar esta realidad de la vida. Mis hermanos, cuando la vida se derrumba, no siempre marca el final. A veces es justo el punto donde inicia nuestra transformación más auténtica. A veces, mis hermanos, Dios nos lleva a esas situaciones para que nuestra verdadera identidad se forme, para que verdaderamente superemos esa tentación de estar diciendo que siempre estamos bien. No siempre se está bien. El Señor termina hablando con sus discípulos y les dice en el verso 33 de Juan 16, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Ahora,
ante esta verdad y ante esta realidad de la vida, el Señor les dice: en el mundo tendréis aflicción. Escuche, pero mire a dónde va el énfasis del Señor: a la respuesta de ellos. Y les dice: pero confiad, confíen, yo ya he vencido. Las luchas que ustedes van a enfrentar, yo ya las enfrenté y las vencí. Confíen en mí, hagan lo que les digo, y si lo hacen, serán victoriosos en las pruebas. El Señor les dice: en el mundo los lastimarán, los ofenderán, en el mundo tendréis aflicción. Y el Señor les dice: pero perdonen. Si perdonan como yo lo hice, habrán vencido. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen. Confíen significa obedezcan. Confíen en lo que yo les digo que se hace. Y la Nueva Traducción Viviente dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Escuche a Jesús: aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. No, hombre, si yo lo que quiero es que me digan que todo va a estar bien. Y tal vez, escuche, no sé si se va a resolver todo afuera, pero si se resuelve todo adentro, ya ganamos, iglesia. Y entonces Jesús dice: en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense. ¿Qué hay que hacer ante tanta prueba y tristeza? Animarse, confiar en que sus promesas son verdaderas, iglesia. Confiar en que sus mandamientos van a producir bendición. Así que, ¿vamos a responder con confianza o con dudas? ¿Vamos a responder ante la tristeza con ánimo o nos vamos a sumergir en el dolor? Guarde esto en su corazón: no tenemos el control sobre todo lo que sucede, pero sí sobre cómo elegimos responder. Eso nadie puede controlarlo en nuestra vida. No tenemos el control sobre los problemas. No tenemos el control sobre la enfermedad. De repente un día aparece. Todavía recuerdo como si fuera ayer cuando mi hermano el pastor Ever me llamó. Venía dando la vuelta ahí en la Roosevelt por el canal 27. Venía para acá cuando me habló y me dice: hermano, ¿dónde estás? Voy para la iglesia. ¿Qué pasó? Estoy mal, estoy donde el doctor. ¿Y de qué? Me diagnosticaron un tumor en el cerebro. Hermanos, si por poco me mata a mí, no me quiero imaginar lo que él sintió. Eso no se puede evitar. Pero aún en la tristeza y en el sufrimiento y en el dolor, ¿qué hicimos? Buscar de Dios, pedir ayuda, que gente nos ayudara a orar. Porque ya estábamos. ¿Qué le hacemos? ¿Nos hundimos en el dolor o procuramos fortalecernos en Dios? Al final, cada uno responde, mis hermanos. Pastor, ¿y en qué terminó su pobreza? Ahorita termino. Comencé a ver el propósito en mi escasez. Escuche, mis papás y mis suegros siempre han tenido sus recursos económicos. Y yo decía: ¿por qué no me ayudan? ¿Qué les cuesta sacar $1,000,000 y dármelo? Yo no lo decía, pero lo pensaba. Pero los demás miran que uno está bien apaleado y nadie lo ayuda a uno. Escúcheme, ¿sabe qué estaba haciendo Dios conmigo? Enseñándome a depender solo de Él.
Porque aquí en Días de Gloria han habido días que se ha necesitado solo depender de Él. Solo de Él. Cuando compramos este pedacito de tierra, le di la mano al dueño. Nosotros alquilábamos la bodeguita de la par, ahí donde están las láminas, pero ahora es bien grande. Ahí solo era una bodeguita chiquita. Y cerramos el negocio de este pedacito de tierra en 1.3 millones de quetzales. Trato hecho. Le dije al Señor, que se emocionó. Dijo, ahorita me van a pagar. Nosotros teníamos en la cuenta 1,700 quetzales. Y yo cerré un negocio por 1.3 millones. Cuando le di la mano se me aguadaron las piernas. Y cuando él ya quedamos, bueno, entonces tenga pena, le dije, voy a comenzar a mover lo que tengamos que mover para hacer el negocio. Cuando él se entró le dije, bueno, Señor, lúcete, y te corresponde a ti, porque yo, escúcheme, y fueron días bien difíciles, porque la platita para pagar ese negocio nunca apareció, nunca, ni bancos, ni prestamistas. En aquel tiempo no andaban los colombianos. No, nadie nos prestó el dinero, nadie. Y yo estaba seguro que lo íbamos a tener para pagar y nadie nos prestó. Ya alguien nos había ofrendado la construcción de todo el acero de la bodega, ya estaba listo. Y cuando hablamos si se podía extender un poco el tiempo, nos dijeron, sí, los dueños, sí, con mucho gusto extendemos el tiempo, pero ya no le vendemos, solo se lo vamos a alquilar y lo que está ahí es de nosotros. Iglesia, yo sé que ya es tarde, pero aguántese porque empezamos tarde el culto. Yo ya tenía preparado mi discurso para decirle a los que estábamos en ese tiempo, hermanos, no se pudo. Ya mis notas para hacerles, hermanos. Yo pensé que había oído a Dios, pero vamos a seguir aquí, porque sí nos alquilan, pero ya no nos venden. Pero yo iba a buscar la manera. Una semana antes de que el plazo se venciera, me hablan unos hermanos que vienen a la iglesia y dice, pastor, ahí está el dinero para que paguemos esa tierra. Digo, hermanos, pero ¿cómo lo vamos a devolver? Después averiguamos cómo lo pagamos, pero ahí está el dinero. Hermanos, todo el dinero, pastor, está listo. Llame a esos señores, vamos a pagar esa tierra. Y yo, ay, yo sabía que eras tú. No te tardes tanto, yo me pongo nervioso. ¿Cuántos se ponen nerviosos? Quiero ver la mano levantada los que se ponen nerviosos. Y pagamos de contado, cheque de caja, original, no como el que me dieron a mí. Y pagamos. Hicimos un servicio aquí, firmando las escrituras, dimos gloria a Dios. Escuche, pero fueron días complicados, fueron días difíciles. Cuando no aparecía el dinero, yo sentía que, si Señor, ¿qué hacemos? Nos vamos, ¿qué hacemos? Y ahora entiendo, edifica casas. Haz planes para quedarte, no te vas a ir, no te vas a morir. Haz planes para quedarte, que se casen tus hijos, verás a tus nietos, comerás del fruto de tu trabajo. Los días oscuros, iglesia, tienen un día que se acaban, tienen una fecha que terminan. Entonces, póngase de pie. Guarde esto en su corazón. Vénganse, amigos de la alabanza, 2 minutitos más. Es que al tipo de cambio pastoral se vuelven como 10. Mis amados hermanos, si alguien la está pasando mal verdaderamente, mis amados hermanos, el momento más oscuro de la noche, el más oscuro de la noche, está justito antes del amanecer. Justito antes de que amanezca. Te va a amanecer, mi hermano. Si tú estás en un tiempo así, que uno mira al cielo y está oscuro, te digo una cosa, te va a amanecer.
y vas a ver las buenas bondades de Dios.